Familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bien. Bien. El día de hoy estamos en la segunda parte de este título que hemos estado revisando, esta serie de charlas que hemos titulado Radical como Jesús. Y es que cuando hablábamos la semana pasada, hablábamos que durante la historia han existido muchas personas que han sido radicales mucho en su forma y que han cambiado la historia, no siempre para bien. Pero en el caso del Señor Jesucristo, particularmente fue una persona totalmente radical, y particularmente en tres cosas que vamos a estar estudiando durante la siguiente semana. La primera semana hablamos de la oración, pero esta semana, el día de hoy, yo quiero hablarte de algo distinto, porque creo que de alguna forma el modelo que hemos estado estudiando, que comenzamos la semana pasada, creo que es lo que Dios en su palabra dejó, y que a través de estas cosas Dios fue más efectivo a la hora de poder compartir su mensaje de salvación con el resto de las demás personas. Hoy por hoy vivimos en el tiempo de la gracia, y donde hay libertad para poder compartir el evangelio de diferentes formas, y eso es lo padre, porque Dios deja la creatividad a su iglesia para que podamos hacer esta parte de poder llegar a las personas de diferente forma. Pero creo que fundamentalmente hay tres cosas que sí o sí siempre tienen que estar, sea cual sea la forma en la cual estamos acostumbrados o creemos que es la forma de poder compartir, y son estas tres que ahorita van a aparecer aquí en pantalla. Hablando acerca de este modelo que hemos estado compartiendo a partir de la semana pasada, te decía, creo que la oración es siempre necesaria, poder orar por esas personas que no conocen del Señor, poder orar por esos amigos, esa familia que tú conoces y que no conocen de Dios, y que de alguna forma, yo te lo digo hoy como testimonio, 13 años estar orando por una persona para que después pudiera llegar al conocimiento de Dios. Y es que Dios tiene la jornada particular para cada quien. No se trata de hoy oro y mañana se convierte, ¿sabes? A veces Dios tiene sus propios planes y sus propios tiempos, y no podemos forzarlos, porque cuando Dios es su voluntad no hay nada que lo pueda detener. Pero cuando no lo es, a veces el forzar las cosas no siempre está tan bueno, ¿no? Pero bueno, hablando acerca de la oración por un lado, pero el día de hoy yo quiero que tú y yo platiquemos acerca del cuidado. Porque una de las cosas que de alguna forma nuestro Señor Jesucristo hablando acerca del cuidado, vemos que en las Escrituras Jesucristo se preocupaba profundamente por las personas. De alguna forma no solamente enseñaba hablando acerca del cuidado que debíamos de tener, sino que también nuestro Señor Jesucristo se preocupaba y lo vivía y lo hacía intencionalmente. Incluso nuestro Señor Jesucristo normalmente cuidaba a las personas a las que normalmente la cultura en general había sido incómodo cuidar a esas personas. Es decir, que de alguna forma podríamos decirlo así, los habrían desechado. La forma, de hecho, esta característica es de lo que de alguna forma abrió las puertas o hizo que el alcance del cristianismo fuera mucho más intenso, mucho más grande en los primeros años, hablando acerca del cristianismo en los primeros siglos, porque la forma en cómo los cristianos cuidaban, trataban, incluso en el Imperio Romano era muy común la práctica del aborto. De alguna forma, la cultura romana no consideraba a los bebés como ciudadanos, como personas, y de alguna forma era muy común la práctica del aborto, porque era costoso cuidar a una persona, y de alguna forma en el aborto o las personas dejaban a los bebés, o incluso si creían conveniente podían ahogar a los bebés, porque de alguna forma tal vez pensaban que venían de alguna forma mal, y daban prioridad a los varones, no tanto a las damas, porque de alguna forma los varones eran los que tenían más oportunidad y las damas no siempre. Entonces, la forma en cómo los cristianos actuaban de esta forma y cómo recogían a los bebés y adoptaban, era mucho más profundo cuando la palabra de Dios dice que tenemos este espíritu de adopción, en donde los cristianos del primer siglo decidían adoptar, recoger esos bebés antes de que murieran para poder ser adoptados, y ellos comenzaron una crianza con ellos, el cuidado de parte de ellos. Y era un reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros, como nos ha adoptado como hijos de su familia. Pero no solamente en el tema de la adopción, sino también en los enfermos y los débiles en los primeros siglos. Esta parte de cómo cuidar a las demás personas fue lo que dio mucha credibilidad al cristianismo, para que de alguna forma al principio como que los veían raros, ¿no? Y no sé si te pasaba como a mí, pero cuando a mi esposa yo la llevaba a la iglesia, porque nosotros fuimos novios antes de que conociera al Señor los dos, pero cuando ella conoce al Señor primeramente, yo ya la llevaba a la iglesia y yo la dejaba allá afuera y te decía, es
que voy al culto, me decía, culto satánico, ¿de qué se trata esto, no? Se te hacía raro el asunto, ¿no? Pero después, cuando vas conociendo un poquito más, te das cuenta que realmente somos comunes y corrientes, ¿no? Que somos personas normales, con nuestros defectos, con nuestros problemas, y de alguna forma cada uno de nosotros haciendo la vida. Pero de alguna forma en aquel tiempo ciertas personas en la cultura romana tenían cierta resiliencia o cierta resistencia, mejor dicho, al tema del cristianismo. Pero cómo ellos actuaban, cuidaban a los enfermos y a los débiles, eso les dio de alguna forma credibilidad en toda esta cultura romana. De hecho, el cuidado al prójimo que practicaban los cristianos era particularmente llamativo para muchas personas, porque decían, oye, ¿por qué ellos lo hacen así? Pero también a la larga el Imperio Romano lo comenzó a ver como algo ofensivo, porque de alguna forma los cristianos comenzaban a ganar adeptos por la forma en cómo se relacionaban y hacían la vida. Entonces, en el año 165 más o menos, Marco Aurelio era el emperador romano, y que si tú te vas a la historia universal, yo te estoy hablando de historia universal ahorita, pero si tú te vas a la historia universal, vas a encontrar que Marco Aurelio era emperador, pero también fue uno de los grandes perseguidores del cristianismo. Y de alguna forma, durante su época en donde él estuvo gobernando, de pronto apareció lo que hoy conocemos como la peste antonina. Y que de alguna forma esta situación, esta peste, no teníamos todos los alcances científicos y médicos que hoy tenemos. Y obviamente muchas personas fallecieron. Dicen los historiadores que aproximadamente una cuarta parte del Imperio Romano falleció con toda esta peste. De hecho, en el año 180, cuando muere Marco Aurelio, creen algunos historiadores que de alguna forma él falleció a causa de esta enfermedad. Años más tarde viene también la epidemia de Cipriano. Y entonces en esta epidemia, llamada por Cipriano, un sacerdote que de alguna forma creía que este era el apocalipsis biológico, y de alguna forma por eso se le conoce como la peste de Cipriano, fue tan intensa que por día más o menos esta peste mató a 5,000 personas por día en todo el Imperio Romano. Que tú recordarás que el Imperio Romano no era una pequeña ciudad, sino eran grandes extensiones incluso de África y demás. Entonces, de alguna forma esta peste lastimó grandemente a todo el Imperio Romano. No había, como ya te lo decía, todos los avances científicos que hoy tenemos. Pero déjame decirte algo, que ante la plaga de Antonino y ante la plaga de Cipriano, las cosas que enfrentaron en este punto fue el cristianismo con el paganismo. ¿Por qué? Porque la reacción de las dos filosofías, o de las dos formas de pensar, o de los dos grupos, como tú lo quieras ver, se enfrentaban porque los cristianismos el cristiano tuvo una respuesta totalmente diferente a la persona que no era creyente, a la persona que no conocía del Señor. Existía de alguna forma una gran insensibilidad en aquel tiempo de la cultura, pero hay registro de esto históricamente. Nosotros encontramos a Dionisio de Alejandría, que él escribió lo siguiente, voy a aparecer aquí en pantalla, hablando acerca de estas dos pestes. Él escribía: desde el mismo inicio de la enfermedad, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, es decir, literalmente los dejaban en el camino sin sepultar, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad, pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil el poder escapar. Muchas personas fueron totalmente, digamos que fueron totalmente apáticos, incluso aunque eran familia, aunque eran conocidos de ellos, de alguna forma dejaban a los cuerpos en el camino, no querían acercarse delante de ellos. Por la conducta de los cristianos fue totalmente opuesta, porque de alguna forma, aunque la epidemia causó grandes estragos, los cristianos decidieron quedarse para cuidar a todas las personas, para decidir atender a los enfermos y cuidar a las personas, y de hecho se quedaron a sufrir y atender. Y de hecho también tenemos registro de esto. Cipriano escribió de la siguiente forma uno de los escritos que podemos encontrar, y dice: los que están bien, hablando acerca de los cristianos, los que están bien cuidan de los enfermos, los parientes atienden amorosamente a sus familiares como debería, los amos, porque también recordemos que había personas que tenían esclavos a su cargo y eran cristianos, dicen, ellos atienden con compasión hacia sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos, y estamos aprendiendo a no temer a la muerte. Y eso era lo que escribían de los cristianos. Pero también, de alguna forma, Dionisio también escribió otra cosa, hablando acerca durante estas dos pestes, y él escribió lo siguiente: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites.
sin escatimarse y pensando solo en los demás. Sin temer el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviéndolos en Cristo. Y con ellos, escucha, partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbiterio, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera, como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte, parece en todo similar al martirio. Y este era el testimonio que los cristianos estaban dando, y eso abrió las puertas para que muchas personas conocieran, hicieran contacto con su Creador. Mientras los paganos solamente consideraban salvar sus vidas a una costa de sus familiares, sus vecinos y sus conocidos, el cristianismo creía y practicaba el cuidado, practicaba el amor al prójimo, y aunque eso implicara incluso un riesgo de muerte. Eso era lo que esto estoy hablando solamente de historia universal, porque esto pasó tal cual. Los cristianos se dedicaron diligentemente no solo a cuidar a los enfermos, sino también a sepultar a los que habían muerto. Porque en aquel tiempo muchas personas literalmente estaban en los campos, sobre los caminos estaban los cuerpos ahí, de alguna forma echándose a perder, ya muertos, y que de alguna forma nadie había querido atender para darles una sepultura correcta. Estos cristianos estaban viviendo en carne propia lo que en algún punto el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, verso 5, que dijo: tengan pues este mismo sentir que Cristo Jesús, o tengan esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesús no solamente habló de cuidar a las personas, sino que de alguna forma Él lo hizo, y era uno de los aspectos más radicales que Jesús tuvo, porque decidió cuidar a los no populares, decidió cuidar a los marginados, decidió darle oportunidad a esas personas que la mayoría de las personas hubieran rechazado. De hecho, esta situación era una de las frustraciones más grandes de Jesucristo, porque los más grandes del pueblo judío, los populares, los poderosos de la época en aquel tiempo, estaban siendo esencialmente crueles, creando su propia cultura de reglas, y que de alguna forma en esta cultura de reglas de alguna forma se desconectaba del propósito de Dios, porque impedían que las personas se acercaran a Dios. Es decir, tenían que cumplir una serie de normas y reglas tan grandes que para poder acercarse a Dios a veces era algo muy complicado y muy pesado. Usaban las reglas para juzgar, para intimidar, para excluir. Y ¿sabes algo? Jesús nos muestra algo totalmente diferente. Jesús nos mostró cosas totalmente diferentes, y vamos a estacionarnos de nuevo en el Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo que la semana pasada estuvimos estudiando. Lucas capítulo 5, verso 17 al verso 20, vamos a encontrar que dice lo siguiente. ¿Me ayudas a leer por favor el 17? ¿Qué dice? Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos estaban sentados cerca. Al parecer, estos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Luego dice el 18, algunos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, y luego dice el verso 19, pero no pudieron acercarse debido a ¿qué? A la gran multitud que existía. Entonces subieron al techo, quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, le dijo: joven, tus pecados te son perdonados. Y sabes, esta historia creo que de alguna forma la conoces. Y en aquel momento, cuando estaba en ese lugar, en esa pequeña casa, tal vez un poco más corto que todo este espacio que nosotros hoy tenemos, normalmente estaban las puertas abiertas de la casa, y eso tenía que ver un tema con mucho de la costumbre judía en aquel tiempo, que podías llegar a ese lugar. Pero estaba Jesucristo enseñando, estaba atiborrado de personas, pero también en la parte de afuera estaban escuchando a Jesucristo. Cuando llegan estos hombres con este hombre paralítico, ven toda la situación y no podían entrar. Entonces, normalmente las casas en aquel tiempo tenían una escalera lateral en donde podían subir, porque el techo, lo que hoy conocen los más fresones como el roof garden, ¿no? Pero de alguna forma, ellos subían a la parte de arriba, porque el techo en aquel tiempo, las construcciones eran hechas con lodo, con palma, con hierba y con estiércol, para poder generar una impermeabilización correcta en la parte de arriba. Entonces ellos comenzaron a rasgar y poder bajar al hombre.
Pero entonces, dentro de todo este grupo de personas que estaban escuchando a Jesucristo, había fariseos que de alguna forma lo seguían a él para poder encontrar algo por lo cual pudieran acusarle y poder llevarlo a juicio, ¿no? Y entonces Jesucristo, siendo Dios, conociendo sus pensamientos, escribió más adelante, porque estos hombres dicen, ¿quién es este para dar el perdón de pecados si no es Dios? ¿No? Pero luego dice más adelante en el verso 24, que va a aparecer aquí en pantalla, dijo, así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue adorando, alabando a Dios. Eso fue lo que pasó. ¿Sabes? Jesucristo no solamente se preocupó por la salud física de este hombre, sino se preocupó por la salud espiritual. De hecho, la primera cosa que hizo fue el tema espiritual, el poder solucionar el problema espiritual que él tenía con el perdón de los pecados. Pero Jesucristo, vemos que Jesús se preocupaba por la gente. No vemos que se haya molestado, al menos no es lo que narran los evangelios, las biografías de Jesús. Ellos no mencionan que Jesucristo se molestó porque lo interrumpieron en medio de su conversación, porque lo interrumpieron o que hubo una situación porque se ofendió, porque lastimaron la propiedad de la persona o del hombre, del dueño de esa casa. No dice eso. Simplemente lo que pasa es que si nosotros tal vez hubiéramos estado ahí, yo no sé cuál sería tu perspectiva. A lo mejor tú sí te hubieras molestado, oye, pues yo estoy aquí porque también quiero un milagro, ¿no? Sí te voy a escuchar, maestro, pero también quiero un milagro. Entonces, pues que se vaya a la fila, ¿no? Porque se está metiendo. ¿Cómo se ponen cuando se meten a la fila? Si no nos enojamos, nos molestamos. Cuando vamos ahí en el coche, ¿no? Y de repente uno agarra y ¿a poco no te molestas? ¿O solo soy yo? Bueno, a lo mejor sí solo soy yo, ¿verdad? Pero, bueno, es mi duro corazón, ora por mí, por favor. Pero de alguna forma, cuando estaban ahí, de alguna forma también las personas se ofendieron por lo que estaba pasando. Pero Jesucristo no fue así. En lugar de eso, Jesús les mostró un gran amor, le mostró compasión, le mostró brindándole atención, honor y sobre todo sanación espiritual. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Ahora, yo quiero que tú y yo aprendamos, aquí vemos 3 cosas de esto. Entonces, que vamos a ser bien práctico en esta parte. Y yo quiero presentarte 3 cosas que tienen que ver con el tema del cuidado. Que nosotros deberíamos de reflejar ese cuidado hacia las demás personas. Y esforzarnos, porque esa es una puerta que de alguna forma Dios colocó para que nosotros realmente conectemos con las personas. Muy bien, el primer punto que yo te quiero dar el día de hoy es el siguiente: el cuidado radical requiere sacrificio. El cuidado radical requiere sacrificio. Mira, estos hombres sacrificaron cosas por ayudar al paralítico, por lo menos su comodidad. Es decir, tuvieron que salir de su casa, tuvieron que ir a encontrar una camilla porque no había silla de ruedas como la camilla que tú y yo conocemos. No, hombre, era un pedazo de tabla solamente. Pero de alguna forma ellos tuvieron que llevar al paralítico cargándolo. ¿Alguna vez has cargado a una persona? ¿Sí? ¿A poco no es complicado? Mira, hace algunos meses nuestra vecina de aquí enfrente, aquí en la esquina, estábamos terminando el servicio y nos levantó la mano, ¿no? Y nos pidió apoyo para que pudiéramos ayudarle a subir, no sé si era su papá o su esposo, a subirlo al coche porque tiene problemas en su espalda. Y eligió a los más dañados de esta congregación, de la espalda, ¿no? Porque nos fuimos, fue Aldo, fue Fer y fui yo, los 3 con hernia discal, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Bien acomedidos. Fue complicado subir al Señor, ¿sí o no, Fer? No fue así como que, súbelo. No, hombre, y el Señor no era grande, bueno, era alto, pero no grande. Entonces, ¿a qué me refiero? Era complicado. Bueno, estos hombres, de alguna forma, vieron la casa llena, pero eso no les impidió ir a buscar la forma en cómo querían ayudar a los amigos. Se esforzaron físicamente por decir, no cabemos por aquí, vamos a subirnos al techo y vamos a romper las tejas, vamos a romper el techo para poder meter a la persona. Y déjame decirte algo, el cuidado radical implica sacrificio, y eso necesita incluso a veces, amigos, que quitemos los estorbos para que
las personas conozcan del Señor. Y déjame decirte que esto es uno de los grandes valores que creemos como iglesia. Creemos que acercarte a Dios tiene que ser sencillo. No queremos ponerle trabas a las personas. Queremos que las personas sea sencillo acercarse a Dios, porque creemos fielmente lo que dice Hechos capítulo 15, verso 19, que va a aparecer aquí en pantalla. Después de una gran discusión, de alguna forma lo que establecieron en la iglesia del primer siglo fue lo siguiente: en mi opinión, entonces, es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Y una de las grandes cosas que vamos a pugnar, y es una de nuestra cultura que tenemos como iglesia, es que para las personas pueda ser fácil acercarse a Dios. Que no para que tengas que venir, déjame decirte, incluso no tienes que creer todo lo que nosotros creemos, porque te voy a decir algo: cuando tú comienzas tu jornada de fe, tú sigues teniendo dudas, tú sigues teniendo conflictos. Hay ciertas áreas, bueno, hoy por hoy hay cristianos que tienen 20 años de ser creyentes y todavía no confían plenamente en Dios, porque de alguna forma hay ciertas áreas de su vida que no se la quieren entregar a Dios, porque a ver, Señor, en esto no te metas, yo me hago cargo, tú cuídate de tus cosas, yo me hago cargo de las mías, ¿sí o no? La verdad es que todavía batallamos con ciertas cosas, amigos. Es por eso que tenemos que hacer fácil para las personas que se puedan conectar con su Creador. Eso es una de las cosas que tenemos que luchar con el tema que a veces tienen las iglesias, con ciertos paradigmas, políticas, ideas que de alguna forma han estipulado. Pero déjame decirte, la palabra de Dios dice aquí, nos dice que no debemos de ponerles obstáculos para que las personas conozcan al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Segundo punto que yo quiero el día de hoy invitarte a que podamos considerar. El cuidado radical es que riesgoso. Estos hombres no solamente arriesgaron la integridad de este hombre a bajarlo por el techo, también arriesgaron su propia integridad, porque al rato hubieran rasgado más y van, no uno, van 5 para abajo, ¿no? Ahí delante del Señor. Pero de alguna forma decidieron arriesgarse. Fue riesgoso porque, oye, si nos metemos en problemas con el dueño de la casa, nos interesa primero esto, y si hay que reparar y solucionarlo, vamos a hacer después, claro que sí, pero tenemos que hacer lo necesario para que él sea sano. Ellos creían que eso valía el riesgo, ellos creían que eso valía la pena, ellos creían que de alguna forma eso era necesario. Jesús, por su lado, de alguna forma, todo el tiempo Jesucristo estaba arriesgando su reputación. Todo el tiempo Jesucristo estaba ante el ojo del huracán de todas las personas, y te aseguro que muchas personas no estaban de acuerdo en cómo estaba actuando Jesucristo, pero constantemente él arriesgaba su reputación, sentir la presión de las personas, saber cómo iba a reaccionar ante esta situación que estaba pasando. Pero déjame explicarte algo, y algo que tenemos que considerar, y por favor trata de grabarte esta idea en tu cabeza. El cuidado radical implica que te importe más la otra persona que lo que piensen de ti. Un cuidado radical, de alguna forma, es que nos importe más esa persona que lo que piensen de mí. A veces creemos y no nos atrevemos por inseguridad a ir y ayudar a cierta persona, ir y ayudar a algunas personas porque, ay, ¿qué vayan a decir de mí? ¿Qué vayan a pensar de mí? Y si me ven también ahí, ¿qué vayan a...? ¿Sabes? Amar a las personas, el poder cuidar a las personas a veces implicará arriesgarnos a que nuestra reputación sea cuestionada. Pero déjame decirte, vemos cómo Jesús realmente le importó poco lo que las personas, los fariseos, tenían que decir, porque no le interesaba cumplir con las expectativas, con las ideas, con la altura, con la vara, con la regla que ellos tenían. Porque Jesucristo sabía que había venido, y había venido por las personas, había venido a ayudar a las personas, no a cumplir expectativas absurdas. Y esto puede ser una gran lucha, porque tal vez habemos muchos de nosotros que estamos de alguna forma constantemente esperando la aprobación de las demás personas. Hay muchas personas que de alguna forma están esperando que me digan, ay, qué bueno que lo hiciste bien, oye, eso te salió muy bien, oye, esto, lo otro. Pero no tenemos que casarnos con eso, ¿sabes? Dice la canción que no somos monedita de oro. ¿Para qué? Amigos, a ver qué dice Juana. De alguna forma, esa se la saben bien, ¿verdad? De alguna forma, amigos, no vamos a poder cumplir con las expectativas de todos. Y quítate ese peso, por favor, que la expectativa más grande o la opinión más grande sea la que Dios tiene delante de nosotros, Dios tiene para nosotros. Que eso sea lo que más nos importe. Tercer cosa, el cuidado radical surge de un corazón, amigo, lleno de amor. Cuando algo te importa con intensidad, también lo sientes con intensidad, de verdad. Cuando algo te importa con intensidad,
tú lo sientes con intensidad, tú haces todo lo que sea necesario por esa persona, haces lo que sea necesario por esa criatura, haces lo que sea necesario por, ¿sí o no? Y más, por ejemplo, han conocido a ¿alguien es abuelo aquí? Por favor, levanta tu mano. Algunos bien jóvenes. Pero ¿a poco no cuando recién llegó, cómo la traes? ¿No? Que no le den aire. No, ni la dejas porque me la desgastas. ¿No? Les presento a Indiana, está allá abajito, está dormida, si quieren saludarla. Pero amigos, una de las cosas que tenemos que aprender es que cuando te importa con intensidad, tú haces lo que sea por esa persona. Y algo que Jesucristo nos hace ver a nosotros es que con intensidad amó a las personas, con intensidad se esforzó por las personas. Y oremos porque tengamos un corazón lleno de amor. De verdad que a veces nos cuesta trabajo amar a las personas porque las personas somos difíciles, ¿sí o no? Bueno, tu pareja es difícil, ¿sí o no? Sí, tú dilo con confianza. Yo no tengas broncas en tu casa, no me hables, ese es tu problema. Pero amigos, somos difíciles, somos complicados, pero Dios dice que debemos de amar a las personas. ¿Qué de bueno tienes si amas a los que amas? Nada, de nada. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, ora por ellos. Tenemos que esforzarnos por hacer esta oración, un corazón lleno de amor, sea algo realidad en nuestras vidas. Obviamente apreciaba, de alguna forma estos hombres apreciaban a sus amigos y no se dieron por vencidos ante el primer obstáculo. Sin duda sus corazones estaban llenos de amor por esa persona que muchos lo veían como una carga, pero ellos decidieron verlo con amor y decidieron hacer lo necesario porque él pudiera encontrar sanidad en su vida. Y no solamente encontró sanidad física, encontró sanidad espiritual. Y aquí es donde yo quiero irme acercando y prácticamente cerrar con esto. Amigos, ¿qué estás dispuesto a sacrificar o arriesgar por un corazón lleno de amor? ¿Qué estás dispuesto? ¿Arriesgarías tu reputación por compartir el Evangelio? ¿Sabes? Hay muchas personas que dicen no arriesgar porque ¿qué vayan a pensar de mí? ¿Qué vayan a decir de mí? Y ¿sabes algo? A veces nosotros tenemos que ir un poquito más allá porque más bien es ¿qué Dios va a decir de mí? Que me interese más eso. La pregunta, hablando acerca de este tema de cuidado, yo te preguntaría, ¿podrías dar tu tiempo para escuchar a alguien? Porque déjame decirte algo, el tema del cuidado, amar y cuidar a las personas se manifiesta de maneras distintas. Se manifiesta de maneras distintas en cada persona. Para algunos será que tú tengas 5 minutos para escucharlo solamente. Para otros será meterle el hombro. Para algunos será empujarles el coche. Para otros será ofrecerles una taza de café. Amar y cuidar a las personas se ve de diferente forma en las personas. ¿Cómo puedes cuidar a los que te rodean? ¿Cómo puedes cuidar a los que te rodean? Yo quiero que el día de hoy, en esta semana, tú te vayas con esta pregunta en tu mente. ¿Cómo puedo cuidar a las personas que me rodean? Si estás en el trabajo, ayúdales. Si vives con ellos, lávale el plato, estás cuidando de ellos, ¿sabes? Seamos prácticos, seamos tácticos. La forma en cómo contestar esta pregunta está bien sencilla. Considérate un servidor para esas personas. Esa es la forma en cómo podemos cuidar de las personas. Voy a cuidar de su salud, voy a convertirme en un servidor para esa persona. Déjame contarte, y con esto yo quiero cerrar el día de hoy. Quiero contarte el testimonio de lo que a veces hacemos, mejor dicho, de cosas que tal vez no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo, pero quiero contarte yo de un grupo pequeño de damas que por más de un año han estado sirviendo en una casa de rehabilitación de esta iglesia. Este grupo de damas por más de un año han estado sirviendo a un grupo de mujeres que están en situación por tema de drogadicción o incluso por tema de violencia o por otros temas que están pasando y que van a aparecer aquí en pantalla algunas fotografías. Pero este pequeño grupo de damas han estado sirviendo en esta casa de rehabilitación y déjame decirte lo que ellas han estado haciendo. Ellas, este pequeño grupo, y te hablo a veces de una, a veces de dos, a veces de 3 damas, que cada lunes están yendo y les están sirviendo. Y de alguna forma lo que ellas están haciendo es solamente acompañarles. A veces hacen ejercicio con ellas y que también eso te ayuda a ti, ¿no? Y a veces solamente las escuchan. Eso es todo lo que hacen. Ir y escuchar lo que tienen que decir. Ir y escuchar y desahogarse de lo que tienen que hacer. Porque cuidar a las personas se ve de muchas formas. Cada lunes van y sirven a este lugar. Y déjame decirte a los que están, damas que hoy están aquí, si tú quieres unirte a ellos, te quiero animar a que te acerques con Daniela.
porque ella es de, de las que están visitando, de los que están haciendo labor en este lugar. No tienes que ir cada lunes, a lo mejor puedes ir una vez al mes, o a lo mejor una vez puedes ir ocasionalmente, pero a lo mejor puedes ayudar también. Puedes ayudar con toallas sanitarias, porque son damas, sobre todo las que están ahí. Puedes ayudar con papel higiénico, o puedes ayudar incluso con repelente, porque se acaban de mudar y están en un lugar casi como de campo, una hacienda, están ahí un poquito mejor. Pero eso es lo que están haciendo, porque cuidar y amar a las personas se ve de diferente forma. Déjame decirte algo, con esto yo quiero cerrar. No tengas miedo de ensuciarte las manos tal como lo hizo Jesús. No tengas miedo. No tengas miedo de ensuciarte las manos tal como lo hizo Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 5, va a aparecer aquí en pantalla, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No tengas miedo de ensuciarte las manos tal como lo hizo Jesús. Cuando dejó la seguridad del cielo para convertirse en uno de nosotros y para poder morir en lugar de nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús. Decidió cuidar de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Dejando su comodidad, dejando su lugar al lado del Padre para poder ir, bajar, estar entre nosotros, soportarnos a cada uno de nosotros y decidir hacer el sacrificio más sublime, más perfecto que ha existido durante toda la historia. Él en la cruz del Calvario, por amor por ti y por amor a mí. ¿Sabes? Creo que una de las cosas que tenemos que aprender en este círculo en donde Dios nos enseña cómo compartir el Evangelio, ora por esas personas, pero decide hoy cuidar a esas personas. Recuerda, ¿cómo puedes cuidar de los que te rodean? Y déjame decirte algo de los que tienes en casa, porque a veces son los más olvidados. La familiaridad hace que seamos apáticos a veces, que podamos cuidar a esos que están al lado de nosotros. ¿Qué puedo hacer para cuidar de él? ¿Qué puedo hacer para cuidar de ella? Cuando vayas a trabajo, cuando vayas a tu escuela, la dinámica que tú tienes, ¿qué puedo hacer para cuidar de esa persona que tengo enfrente? Considérate su servidor. Porque Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino vine a servir y a dar mi vida y a rescate por muchos. Nuestro reino es muy pequeño como para que lo invirtamos solamente. El reino de Dios es mucho más grande y creo que vale la pena invertirnos en ese. Porque vale la pena, porque delante de Él tendremos coronas que podremos poner delante de Él para honra y gloria de su nombre. Y nuestra vida habrá valido la pena. Nuestra vida habrá valido un legado que pudiéramos dejar, no solo de nuestro nombre, sino de los que nos siguen atrás y que nos están viendo y que están viendo cómo hacer la vida. ¿Qué legado les estamos dejando? ¿Un legado de egoísmo? ¿O les estamos dejando un legado de servicio? Para que ellos que vengan atrás